1984 se concretó la iniciativa municipal del vaso de leche y la FEPOMUVES amplió sus objetivos y líneas de actividad. Tomó varias iniciativas e incursionó, por ejemplo, en el parque industrial y en el asunto de los derechos humanos. Este esfuerzo por trascender la pura supervivencia llevó a las mujeres de Villa El Salvador a incursionar en la vida política local y su representante más prometedora era la líder María Elena Moyano. Ya en los años 80, ese movimiento por el cual las mujeres no iban ganando posiciones en un escenario antes muy machista, muy patriarcal, ese movimiento tiene en los años 80 en las organizaciones populares de base, las que estamos hablando, Vaso de Leche, Comedores Populares, tienen ellas el mecanismo, la plataforma que permite el lanzamiento de otras mujeres, que ya no serán de clase media, sino que serán mujeres provenientes de sectores populares. María Elena encarna ese proceso. Las organizaciones de mujeres ganaron posiciones y sus integrantes disfrutaron de ventajas personales. Muchas mujeres dejaron la vida doméstica para convertirse en dirigentes sociales de su comunidad y ocuparon posiciones de poder en los barrios. Pero dejar la vida doméstica no significó disminuir su preocupación por sus familias. Por otro lado, estas organizaciones femeninas ayudaron a las mujeres a desarrollar sus talentos y decidirse a estudiar o a conseguir trabajo remunerado. En este sentido, fueron una plataforma para crecer como personas sin descuidar a sus familias. De tal forma que los comedores populares más el vaso de leche fueron como la respuesta de las mujeres de sectores populares a la situación de crisis económica y de virtual hambruna que se vivía en los años 80. De ese medio es que sale María Elena Moyano. Era una persona organizada, tenía su cabeza bien organizada, sabía distribuir sus fuerzas. Entonces, carisma más condiciones de liderazgo y de organización hacían de ella una política muy prometedora. Si van a entregar víveres a los comedores, que sea a través de sus canales orgánicos, de sus dirigentes. Si hay errores, que fiscalicen las autoridades, pero que no se pongan ellos a dirigir, por favor, porque están cometiendo errores garrafales. Y están prácticamente a la madre, la están desesperanzadas por todo lado. El alcalde dice una cosa, el otro dice una cosa, el cura dice otra cosa, por favor. Diana Miloslavich, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, tuvo una relación muy cercana con María Elena, sobre todo en los últimos años. La conocí en mayo del 85, que fui a Villa a conocer los cambios que habían habido y ahí tomé un contacto con ella. Entonces me encuentro que Flora tenía ya un programa de apoyo, de capacitación a las mujeres de la FEPOMUVES. Y entonces, al entrar a Flora, entonces tuve mayor oportunidad, digamos, de conocer lo que ya Flora estaba haciendo con María Elena, ¿no? A hablar del programa del vaso de leche, pero para hacerlo es necesario referirnos antes a una organización emblemática en Villa El Salvador, la FEPOMUVES, Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador, que tuvo a María Elena Moyano entre sus fundadoras. La FEPOMUVES se convirtió en la institución que centralizaba todo el movimiento organizado de las mujeres de Villa El Salvador de forma autónoma. María Elena Moyano fue primero subsecretaria de organización de esta institución y más tarde presidenta en 1984. Ella, como parte de su espacio de base, su club de madres, ella participa en la primera convención de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador, la FEPOMUVES. Y participando por primera vez en esta convención, ella sale elegida como secretaria de organización de la FEPOMUVES, ¿no? En la segunda convención de la FEPOMUVES, ella sale elegida presidenta de la Federación Popular de Mujeres.
Mujeres ya existía cuando se implantó el programa del vaso de leche por la Municipalidad de Lima Metropolitana, pero su formación le dio un impulso suplementario. Las mujeres tenían a su cargo varias actividades: recibir la leche en polvo de manera ordenada y transparente, para luego, con sus utensilios, prepararla y distribuirla a través de sus locales a las familias beneficiarias. Como tenían todas las responsabilidades, solicitaron la transferencia del programa de la municipalidad a la FEPOMUVES y lo consiguieron en 1987. El programa fue una gran oportunidad para crecer y desarrollar habilidades. Reclutó a mujeres que probablemente nunca habían trabajado antes fuera de su casa y las proyectó como administradoras comunales. Podríamos decir, creo yo, que esto fue una especie de germen de la mujer emprendedora actual. El municipio en más de un caso fue como el intermediario de programas sociales que en realidad eran llevados a la práctica no por funcionarios municipales, sino por las organizaciones de base. Y el municipio era quien, digamos, conseguía los recursos, ¿no? Pero en la práctica quien realizaba eran estas organizaciones sociales de base que estaban viviendo el mejor momento en los años 80, ¿no? Una muestra del éxito que tenía Villa El Salvador fue que en el año 1987 recibió el Premio Príncipe de Asturias, que le fue concedido por ser un modelo de ciudad solidaria y económicamente productiva. María Elena Moyano acompañó al entonces alcalde Michel Azcueta a recibir el premio en España de manos de los mismísimos reyes. Lo hacía en representación de las mujeres de Villa. Recibió el premio Príncipe de Asturias a la solidaridad. Y bueno, esto fue como un premio a la comunidad de Villa El Salvador. Y bueno, en ese entonces el dirigente principal de Villa, de algún modo lo ha seguido siendo a lo largo de la historia, era Michel, ¿no? Michel Azcueta. Y María Elena era una lideresa popular. María Elena fue elegida teniente alcaldesa en el año 1989 y desde allí implementó innovadoras iniciativas al interior del municipio. Ella es una de las primeras tenientes alcaldesas en esta ciudad, ¿no? En un momento donde la participación política de las mujeres hace 25 años era escasa, ¿no? Y no había lo que viene después, no habían cuotas para mujeres, no había esta irrupción, ¿no?, que hay de promover la participación política de las mujeres. Y convocamos a todas las organizaciones de mujeres a que nos levantemos como un solo puño, compañeras. Ella desarrolla lo que eran las promotoras legales en Villa El Salvador, que se encargaban de la prevención de la violencia contra la mujer. Luego desarrolla un sistema para protección del consumidor y la consumidora, ¿no es cierto?, que era la idea de vigilar lo que cómo eran las balanzas en los mercados en Villa El Salvador. Entonces es una pionera en lo que es el trabajo municipal. En esos años, la terrible violencia que vivía el país llegó a Villa El Salvador. Sendero Luminoso había fracasado en su propósito de capturar el campo a través del terror. Por el contrario, había dejado allí una secuela de muerte y destrucción. Por ello, en el primer congreso que tuvo Sendero, se decidió trasladar la guerra a la ciudad y librar una batalla a fondo por capturar el poder, derrumbando al aparato del Estado sobre la base del terror. Para ejecutar sus planes, necesitaban ubicarse en los barrios populares de Lima y encontraron que sus dirigentes eran firmes, habían conseguido grandes logros y gozaban del reconocimiento de sus bases. Pues bien, el terrible asesinato de María Elena fue para causar terror en la dirigencia popular y abrirse paso a punta de muerte y destrucción.
De 89 en adelante, Sendero se mueve para tratar de capturar el poder en los barrios populares de Lima, y capturar el poder para ellos era una estrategia, un mecanismo que ya conocían, que consistía en usar la violencia para despejar el terreno. Entonces, en este sitio hay rivales, hay una dirigencia anterior, se le vota. ¿Cómo se le vota? Pues amenazándolos, amedrentándolos, hostigándolos, finalmente, si no entienden, matándolos. Villa El Salvador es uno de los lugares que en Lima, que son elegidos, por decir, por Sendero Luminoso para llegar y hacer este tránsito que hacen del campo a la ciudad, ¿no? Así como Huaycán y otros lugares, pero en Villa El Salvador hubo una presencia importante de Sendero Luminoso. Y para eso, según la lógica que tenía Sendero Luminoso, necesitaban ocupar los lugares y hacerse como los que conducían, ¿no?, los sitios. Y en Villa El Salvador eso era imposible porque habían líderes reconocidos. Una de ellas era María Elena Moyano, otro era Michelle Ascueta. Si Sendero Luminoso quería entrar a Lima, tenía que destruir Villa El Salvador. Así se hablaba, pues se hablaba en aquellos años. Y entonces Sendero comienza una campaña muy fuerte contra Villa El Salvador, que lo pueden ver en su diario, que salía semanal. Nos dedicaban 1 o 2 páginas toda la semana al proyecto de Villa El Salvador, al parque industrial y también a los dirigentes de aquella época, tanto comunales como femeninos. Habían reuniones acá en Flora, Tristán, también se da el atentado ahí en Mailario, esta dirigente de comedores, que también era en ese momento una figura tan importante como María Elena. O sea, digamos como que se sabía que ya estaban en la lista de pedidas. Y entonces, bueno, acá en Flora habían las reuniones, se juntaban casi todas las ONGs que trabajaban en Villa El Salvador y otras, para ver de qué forma apoyaban a las dirigentes de comedores y vasos de leche que estaban siendo amenazadas en ese momento. Miles de mujeres se han convertido en dirigentes en su comunidad y desarrollan diversos tipos de actividades, tanto en el hogar como en su comunidad. Antes, encerradas en su propia familia, ignoraban poseer tales capacidades. Esto quizá recarga sus labores, pero también la reivindica y revalora como mujer.